Mira el cuarto donde estás, míralo bien, las paredes, la puerta, la ventana, los objetos en su lugar. ¿Todo en orden? Ahora, escúchame. Hay personas en Argentina que hicieron exactamente eso. Miraron su cuarto, su calle, su ciudad y encontraron algo que no debería estar. O no encontraron algo que debería estar. O hablaron con alguien que en ese momento estaba en otro lado. No son locos, no estaban bajo los efectos de alucinógenos, no estaban soñando. Simplemente estaban en el lugar exacto donde la realidad falló de la peor manera. Hay una teoría que dice que nuestra realidad es una construcción, una simulación, y que, como toda construcción, a veces tiene grietas, errores, momentos donde el código falla y por una fracción de segundo podés ver lo que hay detrás. Las 6 personas que enviaron sus testimonios para este episodio vieron algo distinto en otra dimensión, en un mundo paralelo o en algún contexto donde el tiempo incluso falló. Y ninguna de ellas volvió a mirar el mundo de la misma manera. Muy buenas a todos, mi nombre es Rocky Sosa, sean bienvenidas, bienvenidos. Ahora vamos a salir de la rutina diaria. Busca tu bebida favorita, tu lugar favorito. Yo estoy aquí, tú estás ahí, y si algo empieza a cambiar en tu realidad, es porque estás entrando al increíble mundo de las crónicas jamás contadas. Quiero que hagas algo antes de que empiece esta historia. Agarra tu celular, entra a tus contactos, busca tu propio número, ese número que está guardado como yo o mi número, o que directamente no está guardado porque ¿para qué? Nadie se llama a sí mismo. Ahora imagina que suena, que tu propio número te está llamando. ¿Atenderías? Diego, de 44 años, es camionero. Lleva 20 años manejando rutas del noroeste argentino. Hombre que conoce cada curva, cada bajada, cada tramo peligroso de la Ruta 38 tucumana. En abril de 2022, su propio número lo llamó. Y lo que escuchó del otro lado, increíblemente, le salvó la vida. Pero lo que descubrió después de eso es lo que no me deja dormir. Hola, soy Diego y recuerdo bien que salí de San Miguel de Tucumán a las 10 de la noche, carga de productos secos para Catamarca, Ruta 38 hacia el sur, que la conozco de memoria. La hice cientos de veces. Noche despejada, luna llena, condiciones más que perfectas. A la 1:20 de la madrugada, pasando a Cheral, me vibra el celular en el soporte del tablero. Miré la pantalla. Mi número exacto, con mi prefijo de área, llamándome. Lo primero que pensé fue error del sistema, que el celular había hecho algo raro. Atendí en manos libres sin pensarlo 2 veces. Del otro lado había ruido, un ruido que reconocí de inmediato, porque es el ruido del fondo de mi propia cabina cuando manejo, el motor del camión, el asfalto bajo las ruedas, el chirrido leve de la butaca cuando se mueve. Y mi voz. Era mi voz, exacta, con mi acento, con mi manera de respirar cuando estoy nervioso, con ese ronquido particular que tengo en la garganta cuando no dormí bien. Y lo que dijo fue esto. Lo tengo grabado en la memoria porque lo repetí miles de veces en mi cabeza. Diego, no cruces el puente del kilómetro 94, frenate antes, no lo cruces. Y cortó. Estaba en el kilómetro 71, tenía 23 kilómetros por delante hasta llegar al puente del 94. El puente sobre el río Gastona, un puente viejo, angosto, que siempre me había puesto un poco nervioso, pero que cruzaba igual porque, era la ruta. Me quedé manejando en piloto automático durante unos minutos, procesando lo que había escuchado. Era mi voz, no había manera de dudarlo. No era parecida a mi voz. Era mi voz. Pero yo no había hecho esa llamada. El celular estaba en el soporte, a la vista, sin que yo lo tocara. Pensé, alguien clonó mi número. ¿Una estafa nueva, tal vez? ¿Alguien que grabó mi voz en algún lado y la usó para asustarme? Seguí manejando muy intranquilo.
kilómetro 80, kilómetro 85, kilómetro 88, y en el kilómetro 89, por primera vez en 20 años de oficio, hice algo que nunca había hecho. Paré el camión en la banquina, sin ninguna razón física para pararlo, sin pinchadura, sin problema mecánico, sin nada. Paré porque algo adentro mío, algo que no sé cómo explicarlo, me dijo que parara. Apagué las luces, me quedé en la oscuridad de la cabina. 5 minutos después, escuché el ruido. Un golpe profundo, una vibración que sentí en los huesos, y después polvo, una nube de polvo que llegó rodando desde el sur, desde la dirección del kilómetro 94, visible incluso en la oscuridad, porque la luna era llena. El puente Gastona había cedido. Una sección entera del tablero colapsó hacia el río. Lo supe antes de llegar porque me lo dijo la radio de comunicaciones de los otros camioneros que venían desde el sur y frenaron del otro lado. Si no paraba en el 89, llegaba al puente en el momento exacto del colapso. Llamé a mi mujer, le conté todo. Me dijo que, gracias a Dios, que estaba bien, que el puente había salido en las noticias, que la gente ya estaba hablando en los grupos de WhatsApp del barrio. Le conté lo de la llamada de mi propio número. Se hizo un silencio del otro lado. «Diego», dijo mi mujer despacio, Vos me llamaste hace 2 horas». «¿Qué?» «Me llamaste desde la ruta. Me dijiste que ibas a llegar tarde, que había un problema en un puente, que estabas bien pero que no podías cruzar». «Marta, yo no te llamé. Esta es la primera llamada que te hago». «Sí, me llamaste. Tengo la llamada en el historial. Tu número. Hace 2 horas. 4 minutos de comunicación. Yo te pregunté si estabas bien y vos me dijiste que sí». Miré mi historial de llamadas. No había ninguna llamada saliente a Marta esa noche. Volví 2 días después al kilómetro 94. El puente estaba cortado. Había máquinas trabajando, personal de vialidad. Le pregunté a uno de los encargados cómo había sido el colapso exactamente. Me dijo que fue a las 1:47 de la mañana. Una falla estructural en la viga central. Las 1:47. Yo recibí la llamada a las 1:20, 27 minutos antes del colapso. Le pregunté si había habido víctimas. Me dijo que por suerte no, que la ruta estaba poco transitada a esa hora y que el único vehículo que estuvo cerca era un camión que se había detenido en la banquina del kilómetro 89 justo antes. ¿El único?, pregunté. El tipo dudó un segundo. Bueno, eso es lo raro, porque según los registros de la cámara de control de la ruta que está en el kilómetro 91, que quedó funcionando hasta pocos minutos antes del colapso, hay un camión que aparece cruzando el puente a las 1:44, 3 minutos antes de que se diera. ¿Y ese camión?, dije. Eso es lo que no me cerraba, dijo el encargado. Revisamos los registros de ese camión y no aparece del otro lado. No hay registro de que haya cruzado hacia Catamarca. No hay registro de que haya vuelto. Simplemente aparece cruzando y desaparece. Me quedé callado. ¿Tiene imágenes?, le pregunté. Tardó en responder. Me dijo que las imágenes de la cámara estaban en poder de Vialidad Nacional para el informe técnico, que no podía mostrarme nada. Pero antes de que yo me fuera, me agarró del brazo. «El camión de la cámara», dijo en voz muy baja. La imagen no era perfecta, la cámara tenía mala resolución de noche, pero el técnico que revisó el video me dijo algo que yo no le conté a nadie más. Me miró, me dijo que la patente del camión que cruzó era tucumana. No le pregunté el número de la patente, ni siquiera hizo falta, porque ya sé lo que era y sé lo que significa. Que la realidad es que entiendo que existe una versión de mí que cruzó ese puente esa noche, que no paró en el kilómetro 89, que no atendió la llamada o que no recibió la llamada porque era él quien la estaba haciendo, desde el puente. Desde los 3 minutos entre que el camión aparece en cámara
y el colapso. Esa versión de mí encontró la manera de llamarme, de avisarme, con su propia voz, porque era la única que yo iba a reconocer sin dudar. Y después llamó a mi mujer para decirle que estaba bien, aunque no lo estaba, porque quería que ella no se asustara. Hasta el día de hoy, mi mujer tiene esa llamada en el historial, 4 minutos, mi número, mi voz, de alguien que ya no existe en ningún lugar de este mundo, que lo dio todo en esos 4 minutos para que yo llegara a casa esa noche. El historial de llamadas de Marta todavía existe, 4 minutos, el número de Diego, su voz, de alguien que encontró una manera de atravesar el tiempo, o la muerte, o lo que sea que existe entre las dos, para hacer una sola cosa: cuidar a los que amaba. No sé si lo que le pasó a Diego es un bucle temporal, no sé si es una bifurcación de las realidades, no sé si hay palabras para lo que es. Lo que sí sé es esto: en algún punto de esa ruta tucumana, en algún plano que no es el nuestro, hay un camión detenido sobre un puente que ya no existe, y su conductor ya cumplió su función. La siguiente historia nos lleva a personas que nacen con algo distinto en su percepción del tiempo. Algunos lo llaman un don. No lo eligen, no lo buscan, no lo entienden cuando les pasa, especialmente si son niños, y todo parece absolutamente normal. María Silvia tiene 71 años, vive en Corrientes, y hay un momento de su infancia que lleva décadas cargando sola, porque cada vez que intentó contarlo, la miraron de una manera que aprendió a no gustarle. Hoy nos compartió su historia con la comunidad. Hola, soy María Silvia y quería compartirles mi historia. A mis 71 años hay 2 hechos de mi infancia que nunca se fueron, que permanecen ahí, exactos, como si hubieran ocurrido ayer, no como los recuerdos normales que se vuelven borrosos con el tiempo. Eran tan nítidos, diría, demasiado nítidos. Hoy les voy a contar solo uno, el primero. Siempre fui muy intuitiva, de chica ya lo era. Esa sensación de saber cosas antes de que pasaran. Ese peso raro en el pecho que llegaba sin aviso y que no tenía nombre ni explicación. Y la verdad, nadie le daba demasiada importancia. Yo sí, porque lo sentía por dentro y sabía que no era lo mismo que la intuición de todo el mundo. Pero lo que ocurrió esa mañana no fue una sensación, fue otra cosa completamente distinta. Tendría 8 años, quizás 9. Era una mañana de semana, alrededor de las 9 o 10. Sol de Corrientes, de ese que ya es ahora pega con ganas. Yo salí a la vereda de mi casa, nada especial, una de esas veces que uno sale sin razón particular, a mirar la calle, a ver pasar el mundo. Y en ese momento, como ocurría siempre a esa hora, venía el camión de la basura. Y siempre en ese momento solían pasar los recolectores de basura, que eran camiones esos antiguos que tenían la caja de madera atrás. Iba el recolector con una pala acomodando los residuos que iban encontrando por el vecindario. El camión venía a una cuadra y media de mi casa. Lo podía ver claramente desde la vereda. Y entonces pasó. No sé cómo describirlo. En más de 60 años busqué las palabras exactas y nunca las encontré del todo. Es como si la imagen de adelante diera un salto, como si alguien hubiera cortado un pedazo de la película y pegado el siguiente fotograma sin transición. Un instante en el que la realidad se adelantó sola. El camión, que estaba a una cuadra, de repente estaba en la esquina de mi casa, ya doblando, y vi al recolector que iba parado arriba de la caja. Cuando aproximadamente faltaba una cuadra y media antes de llegar a mi casa, yo veo el camión como que estaba ya en la esquina, pasando la esquina de mi casa, dando vueltas, ¿no es cierto?, hacia la derecha. Es como que se adelantó el cuadro, ¿no? Y veo que el recolector que iba arriba, acomodando la basura, cae en la esquina aparatosamente y se golpea la cabeza, y veo que le sale sangre de la cabeza, y algunos vecinos se arrimaron para ayudarlo.
Lo vi todo en detalle. Y después la imagen volvió a su lugar. El camión estaba otra vez a una cuadra de mi casa, donde debía estar, avanzando despacio por la calle de tierra, como siempre, como todos los días, sin que hubiera pasado nada. Yo me quedé parada en la vereda, no sé cuánto tiempo. No sé si fueron segundos o minutos. Tenía las piernas sin poder moverlas. Tenía el calor del sol en la nuca, pero por dentro tenía un frío que no era de temperatura, era de otra cosa. Era de saber algo que no debía saber y no entender cómo lo sabía. Pensé en entrar a buscar a mi mamá, pensé en gritar, pensé en correr hacia el camión para avisar. No hice nada, porque no había palabras para lo que acababa de ver y porque en algún lugar de adentro mío, muy profundo, sabía que ya era tarde, que lo que yo había visto no era mi imaginación, era un anuncio. El camión llegó a la esquina de mi casa, dobló hacia la derecha y el recolector, que iba parado arriba de la caja, perdió el equilibrio en la curva. Cayó exactamente como yo lo había visto, con el mismo movimiento, el mismo golpe, la misma sangre apareciendo sobre el cordón del cemento. La misma sangre apareciendo sobre el cordón de cemento. Los mismos vecinos saliendo de las casas. Los mismos gritos, el mismo movimiento de gente acercándose. Exactamente igual, cuadro por cuadro. Yo no me moví de la vereda, me quedé ahí parada, mirando, mientras todo ocurría como si yo lo estuviera viendo por segunda vez, porque lo estaba viendo por segunda vez. No recuerdo si el hombre estaba bien o mal, no recuerdo si llegó la ambulancia o si los vecinos lo ayudaron y se levantó. Eso se me borró, quizás porque mi mente de nena no quería guardarlo. Lo que sí recuerdo es que, en un momento, mi mamá salió a buscarme porque no había entrado a desayunar. Me encontró en la vereda, parada, callada. Me preguntó qué me pasaba. Le dije que nada, que me había distraído mirando la calle. Nunca le conté lo que había visto, ni ese día, ni después, ni nunca. ¿Saben lo que más me costó de todo aquello? Lo que más me pesó durante años. No fue el miedo de ese momento, no fue no entender lo que había pasado. Fue darme cuenta, recién de grande, de algo que de chica no había procesado del todo. Cuando yo lo vi caer la primera vez, la vez que no había ocurrido todavía, yo podría haber entrado corriendo a buscar a alguien, podría haber gritado, podría haber hecho algo, cualquier cosa. Y no lo hice. No lo hice porque me paralicé, porque tenía 8 años y lo que estaba viendo era imposible y el cuerpo no sabe qué hacer con lo imposible. Y eso me acompañó mucho tiempo. La pregunta de si yo hubiera podido hacer algo. Hasta que entendí que lo que yo vi no me fue dado para que pudiera cambiarlo. Me fue dado simplemente para que lo supiera. Para que supiera que hay cosas que van a ocurrir de todas maneras. Y que, a veces, por razones que ninguno de nosotros va a entender nunca, hay personas que la ven antes. Pero eso de las premoniciones fue una sensación tan rara que después es como que yo hice un esfuerzo para no volver a sentir. En ese momento a mí me dio mucho miedo. María Silvia tiene 71 años y gracias por compartir tu relato con la comunidad. Vaya ese cordial saludo. Y esto que nos contó lo recuerda con esa nitidez que solo tienen las cosas que el cerebro decide que son demasiado importantes para dejar que el tiempo las borre. No lo inventó, no lo soñó. Eran las 10 de la mañana, había sol, el camión venía por la calle de su barrio y ella lo vio caer antes de que cayera. La pregunta que me queda dando vueltas no es cómo ocurrió eso. La pregunta que me queda es ¿cuántas personas más lo vivieron y nunca lo contaron? ¿Cuántos chicos se quedaron parados en la vereda viendo algo que no debería ser posible y después entraron a su casa y aprendieron a callarse? Y ahora les pregunto, ¿alguno de ustedes alguna vez tuviste alguna premonición? ¿Algo que soñaste o viste que iba a pasar y terminó ocurriendo? Contanos en los comentarios. Yo creo que María Silvia no es la única persona que tiene ese don. Lo que sigue es diferente. En esta historia hay una casa, un barrio,
Un lote vacío donde 4 personas recuerdan perfectamente una casa que nunca existió o que dejó de existir. Y la única prueba que queda es un fragmento de un plato con una orla azul enterrado en el pasto. El efecto Mandela es un fenómeno documentado donde grandes grupos de personas recuerdan colectivamente algo que no ocurrió o que ocurrió, pero de manera diferente. Un ejemplo de ello lo podemos ver en el video de Britney Spears, en la canción Baby One More Time, en el cual, si yo te digo, ¿recuerdas de qué color era la falda de Britney en ese video? Seguramente me dirás que es roja o a cuadros. Y entonces te darás cuenta que realmente sos parte de un efecto Mandela. Pero cuando termina el video lo pueden chequear y se darán cuenta de que nunca fue así. Pero cuando el efecto Mandela no es un recuerdo, sino un lugar físico que desaparece, ya no tiene nombre. Romina tiene 36 años, vivió en el barrio Alberdi de Córdoba hasta los 23. Volvió a visitarlo hace 2 años y encontró que algo que había estado ahí toda su vida ya no estaba. Hola, soy Romina y volví al barrio después de 13 años. Fui a visitar a mi tía que sigue viviendo en la misma casa de siempre. Caminé las mismas cuadras de mi infancia, con esa mezcla de nostalgia y extrañeza que tienen los lugares que conociste de chica y ves de adulta. Todo estaba más o menos como lo recordaba. El almacén en la esquina, la plaza con el árbol gomero gigante, la panadería de don Héctor, aunque ahora con otro nombre. Pero cuando llegué a la mitad de la cuadra de mi tía, me detuve. La casa de la señora Nora no estaba. Entiéndanme algo, no digo que la habían tirado abajo, que había otra cosa, digo que no estaba en el lugar donde yo recordaba perfectamente que había una casa de ladrillos a la vista, con una reja verde, una enredadera en la fachada y una estatua de la Virgen en el jardín. Había un lote vacío, pasto crecido, un árbol en el fondo, como si hubiera estado vacío siempre. Pensé que me había confundido de cuadra. Recorrí toda la manzana, pero no, era la cuadra correcta, era el número correcto. El lote entre la casa de la familia Ruiz y el taller de chapa que yo recordaba. El lote estaba vacío. Fui a lo de mi tía, le pregunté por la señora Nora, por la casa de ladrillos a la vista, por la reja verde. Mi tía me miró raro. ¿Qué casa, Romy? Ese lote siempre estuvo vacío. La municipalidad no lo pudo vender nunca porque tiene un problema con la escritura. Le dije que no era posible, que yo jugaba de chica en esa casa con la hija de la señora Nora, que me acuerdo de la cocina, de la Virgen en el jardín, de la galletita que nos daba. Mi tía me dijo que quizás lo estaba confundiendo con otra casa, que a veces los recuerdos de la infancia mezclan lugares. Esa noche llamé a mi amiga Paula, que también creció en ese barrio. Le pregunté por la casa de la señora Nora. Paula se quedó callada un segundo. Yo también me acordé de esa casa hace un tiempo, dijo, cuando mi mamá me mencionó el barrio, y fui a buscar fotos. ¿Y? No aparece ninguna foto, Romy. Busqué en el Google Street View todas las fechas disponibles. El lote siempre estuvo vacío en todas las imágenes que existen. Pero vos también te acordás, ¿no? Sí. ¿Cómo es posible entonces? Paula tardó mucho en responder. Llamé a las 3 personas que crecieron en el barrio. Todas recuerdan la casa, todas recuerdan a la señora Nora, y una recuerda hasta el nombre de su hija, Valeria. Y que también no pude conmigo misma y fui al registro civil, fui al padrón electoral, fui a la municipalidad. ¿Y qué encontraste? Nada, dijo Paula. No existe ningún registro de ninguna señora Nora viviendo en esa dirección. Nunca. El lote tiene escritura limpia como terreno baldío desde hace décadas. Me quedé sin palabras. Entonces qué recordamos? Le pregunté. Paula no respondió inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz era diferente, más baja.
Eso es lo que más me da miedo, dijo. No que la casa haya desaparecido, sino que todas la recordamos exactamente igual. La misma reja, la misma virgen, las mismas galletitas. ¿Y? Si fuera un recuerdo inventado, cada una recordaría algo diferente. Así funciona la memoria cuando confabula, pero nosotras recordamos lo mismo. Lo que significa que la casa existió, Romy, existió. En algún momento existió. ¿Y dónde está ahora? Paula no respondió. Fui al lote vacío al día siguiente, con mi tía, que seguía convencida de que me había confundido. Me paré en el medio del pasto crecido, miré el suelo y encontré algo. En el fondo del lote, medio enterrado, cubierto de pasto, había un fragmento de cerámica, blanco, con una orla azul. El mismo patrón exacto de los platos en los que la señora Nora nos servía las galletitas. Lo guardé. Lo tengo todavía. No sé si me da alivio o más miedo, pero si el plato estaba ahí, la casa estuvo ahí. Pero si la casa estuvo ahí, ¿a dónde se fue? Hay teorías sobre lugares que existen en planos paralelos al nuestro, que a veces se superponen durante un periodo, y después uno de los dos se corre y el otro queda. No sé cuál es cuál, no sé cuál es el real, no sé si esa pregunta tiene respuesta. Lo que sé es que lo que viene ahora es todavía más perturbador, porque no es un lugar que desaparece, es el tiempo mismo que falla. Una mujer entró a un negocio, estuvo adentro 10 minutos. Cuando salió, habían pasado 3 horas. Y lo más aterrador es que tiene pruebas. El tiempo es lo más constante que existe. Un segundo es un segundo, un minuto es un minuto. En todo el planeta, en todos los relojes, el tiempo corre parejo, excepto cuando no. Hay casos documentados en todo el mundo de lo que los investigadores de fenómenos anómalos llaman lagunas temporales. Personas que pierden horas sin explicación, que entran en un lugar y salen en otro momento del día sin haberlo percibido. La mayoría son descartados. Pueden ser desmayos, sueños, simple distracción. El caso de Marcela no puede ser descartado, porque tiene un ticket de compra con hora impresa, tiene el historial de llamadas de su teléfono y tiene a su marido que la estuvo buscando 3 horas por el centro de Salta capital, completamente desesperado. Hola, soy Marcela y recuerdo que esa historia pasó un viernes. Fui al centro a hacer unos trámites. Mi marido me había dejado frente al banco a las 3 de la tarde y me iba a esperar en el auto a la vuelta. Me dijo que tenía como máximo 1 hora. Terminé el trámite del banco en 20 minutos. Quedaba tiempo, así que entré a una tienda de ropa que me llamó la atención. Una de esas tiendas pequeñas en el centro histórico, con ropa artesanal, tejidos, el tipo de lugar donde uno entra a mirar y termina comprando algo sin haberlo planeado. Entré, saludé a la chica del local, que era joven, morocha y simpática. Empecé a mirar. Había una bufanda que me gustó, la probé, le pregunté el precio y decidí llevarla. Mientras ella me hacía el ticket, charlamos un poco, del frío que hacía, de que el centro estaba tranquilo ese día, nada especial. Y me fui. Afuera, el sol estaba diferente. Eso fue lo primero que noté. Cuando entré a la tienda era una luz de media tarde, amarilla, horizontal, la típica luz de 3 de la tarde en Salta en mayo. Cuando salí, la luz era otra, naranja, baja, la luz del atardecer. Miré el teléfono y eran las 18:23. 3 horas y 3 minutos después de que había entrado. De repente, empezaron a aparecer mensajes de notificación. Tenía 16 llamadas perdidas de mi marido. Lo llamé, contestó al primer tono. Su voz era la de alguien que llevaba horas al borde de un colapso. Me preguntó dónde estaba, que estaba en el auto desde las 4 esperándome, que había caminado todo el centro buscándome, que iba a llamar a la policía. Le dije que estaba afuera de la tienda de tejidos. Le dije que había entrado a mirar ropa y me había perdido la noción del tiempo.
Silencio del otro lado. ¿Qué tienda?, dijo. Le di la dirección. Me dijo que había pasado por esa cuadra 3 veces buscándome, que no había ninguna tienda de tejidos en esa dirección. Me giro y miro al local. La vidriera estaba apagada, la puerta cerrada con llave, y en la vidriera había un cartel que decía: se alquila, como si el local llevara tiempo vacío. Mira el ticket en mi mano, era real, papel térmico impreso, con el nombre del local, el precio de la bufanda y la hora de la transacción. La hora decía 15:31, 11 minutos después de haber entrado, pero afuera eran las 18:23. Fui al día siguiente con mi marido a la misma dirección. El local estaba cerrado con llave. El cartel de se alquila seguía. Preguntamos en los negocios de al lado. Una señora mayor que tenía un bazar nos dijo que ese local llevaba 2 años cerrado, que el dueño anterior había cerrado en pandemia y nunca más había vuelto a abrir. Le describí a la chica que me había atendido. La señora me escuchó. Morocha, joven, simpática, repitió. Sí. La señora frunció el ceño. Esa descripción suena a la hija del que tenía el negocio, dijo. Pero ella vive en Buenos Aires hace años. ¿Hay alguna forma de contactarla?, le pregunté. La señora nos miró a los dos, primero a mí, después a mi marido. ¿Para qué quieren contactarla? Le mostré el ticket. La señora lo tomó, lo miró mucho tiempo, demasiado para ser solo un ticket de compra, y después me lo devolvió sin decir nada, y entró a su bazar y cerró la puerta. Tengo el ticket todavía, lo guardo en un cajón, a veces lo saco y lo miro, el papel térmico se está borrando, con el tiempo se borran solos y ya no se lee todo, pero la hora todavía se lee, 15:31. Y la bufanda existe, la uso todavía. A veces, cuando la tengo puesta, miro la etiqueta que le cosió la chica para indicar el precio. Y no entiendo cómo puedo tener en mis manos algo que, según todos los registros que existen, nadie me vendió nunca. Hay algo en el centro histórico de Salta que los físicos llamarían una anomalía temporal localizada, un punto donde el tiempo se dobla sobre sí mismo. Marcela entró en el año 2022 y compró una bufanda que alguien le vendió quizás en 2019 o en 2018 o en un momento que no existe en ningún calendario. La historia que sigue es la que más me costó decidir contar. La guardé meses. La consulté con 2 personas antes de publicarla. No porque no la crea, sino porque creo demasiado en ella. Ocurrió en la provincia de Santa Fe, en un edificio que por un momento tuvo un piso de más que llevaba a una dimensión paralela. Antes que empiece esta historia necesito que sepas algo. Contacté al consorcio del edificio donde ocurrió esto. Hablé con el encargado, revisé los planos del edificio en el registro de propiedad horizontal de Rosario. El edificio tiene exactamente 10 pisos. Siempre tuvo 10 pisos. Ahora, escuchá lo que le pasó a la mujer que vive en el piso 8 y lo que encontró cuando el ascensor la llevó al piso 11. Mi nombre es Paula, soy arquitecta, lo digo porque importa. Entiendo cómo funcionan los edificios, sé leer planos, sé cuántos pisos tiene una estructura, con solo mirar la fachada desde la vereda incluso. El edificio donde vivo tiene 10 pisos. Lo supe antes de alquilar. Lo comprobé en los planos cuando firmé el contrato. 10 pisos, 16 departamentos, un ascensor y una escalera de emergencia. Lo que ocurrió el 9 de junio del año pasado a las 11:40 de la noche no tiene explicación dentro de ningún sistema de conocimiento que yo tenga. Llegué de mi trabajo tarde, entré al hall, saludé al encargado que ya se iba, agarré el ascensor, metí la llave al buzón, agarré el sobre de correspondencia y entré al ascensor. Estaba distraída, cansada, mirando el sobre mientras apretaba el botón del piso. Y apreté el número 11. No lo noté de inmediato. El ascensor subió, escuché los pisos pasar. Cuando se detuvo y se abrió la puerta, levanté la vista del sobre
y salí al pasillo. Y de repente me detuve. Era mi pasillo, el mismo piso flotante gris, las mismas paredes color crema, las mismas puertas de madera oscura con números dorados, la misma disposición exacta. Pero la luz era diferente, no fluorescente como siempre, una más cálida, más baja, como si los tubos estuvieran ahí al final de su vida útil. Y había un silencio que no era el silencio normal de un edificio dormido. Era un silencio más profundo, más cerrado, como si el sonido del exterior, la calle, los autos, el bulevar Oroño, con su tránsito constante incluso de noche, no llegara hasta ahí. Miré el panel del ascensor antes de que se cerrara la puerta. 11. Marcaba el número 11. Pensé, me equivoqué de edificio. Entré por otra puerta y subí a otro ascensor. Cosas del cansancio. Miré los números de las puertas, los mismos que en mi piso. 8A, 8B, 8C, 8D. 8, no 11. Las puertas decían 8, pero el ascensor decía 11. Empecé a caminar hacia mi departamento. El 8C. La puerta estaba entreabierta. Eso realmente me asustó, porque yo siempre cierro con llave. Doble vuelta es un hábito. Empujé la puerta despacio. Era mi departamento, los mismos muebles, el mismo sillón gris, el mismo cuadro sobre la televisión, la misma alfombra, la misma cocina americana al fondo. Pero había pequeñas diferencias que tardé unos segundos en identificar. El sillón estaba en un ángulo levemente diferente. Sobre la mesita del centro había tazas que yo no tenía. La heladera tenía imanes que no reconocía. Y sobre la pared del comedor, donde yo tengo una ilustración que compré en una feria, había una foto enmarcada. Me acerqué lentamente a la foto. Era yo, pero no era yo. Era una versión de mí de unos 15 años mayor, el pelo diferente, más corto, ropa que yo no tenía. Y junto a mí, en la foto, había personas que no conocía. Un hombre, 2 chicos muy chiquitos. Era una familia completa. Una familia que en mi vida actual no existe, que quizás nunca va a existir o que quizás todavía no llegó. Me di vuelta para salir y entonces la vi. Estaba sentada en la mesa del comedor de espaldas a mí, pelo corto, igual que la de la foto, ropa de casa, cansada como de alguien que llegó tarde del trabajo y todavía no se cambió del todo. Era definitivamente yo. Mi espalda, mi manera de sentarme con el peso leve corrido hacia la izquierda, cosa que me lo han señalado miles de veces. Dije, ¿hola? La figura no se movió de inmediato. Después, muy despacio, empezó a girarse. Y yo no esperé a ver la cara. Salí rápidamente del departamento, corrí al ascensor, apreté el botón de bajar, golpeé todos los botones a la vez, mientras escuchaba detrás de mí el sonido de una silla moviéndose, de alguien que se levantaba de la mesa. El ascensor bajó, las puertas se abrieron en el 8, mi piso, el piso correcto. Mi puerta estaba cerrada con doble vuelta. A la mañana siguiente llamé a la administración del edificio. Les dije que el ascensor había subido al piso 11. Me dijeron que el edificio tiene 10 pisos y eso era imposible, que vendría un técnico a revisar. El técnico vino, revisó el panel del ascensor, miró el botón, me dijo que llevaba 12 años manteniendo ese ascensor y que nunca había visto el botón del 11, que el panel iba del 1 al 10. Le mostré el botón, estaba ahí, entre el 10 y el botón de apertura de la puerta. El 11, con el mismo tamaño y tipografía que todos los demás. El técnico lo miró un rato largo sin decir nada. Después dijo, voy a llevar esto al fabricante. Subimos juntos al 10º piso, miramos el cielo raso del pasillo, revoque liso, continuo, sin juntas, sin indicios de ninguna estructura encima. Encima del 10º piso no hay nada, no puede haber nada.
Un mes después, revisando el carrete de fotos de mi celular, encontré imágenes que yo no saqué. 16 fotos. Del pasillo, del piso 11, de la puerta abierta del 8C, del interior del departamento, la foto en la pared, las tazas en la mesita, los imanes en la ladera que no reconocí, y la última foto, la figura sentada en la mesa del comedor, de espaldas, exactamente como la vi yo, excepto que en la foto estaba girada, miraba a la cámara, me miraba a mí, y la expresión de su cara, de mi cara, de esa versión de mi cara con 15 años más, no era de miedo, no era de sorpresa, era de algo que tardé días en identificar, porque es una expresión que yo no esperaba verme a mí misma hacer nunca. Era alivio, como si llevara tiempo esperando que alguien llegara, como si hubiera estado sola arriba todo ese tiempo, y yo finalmente hubiera subido. Los metadatos de la foto dicen que fueron tomadas esa noche, a las 11:43, con mi teléfono. Las cámaras del edificio muestran que el ascensor no se movió del primer piso entre las 11 y las 12 de esa noche. Yo no subí al piso 11, pero alguien, con mi cara, con mi teléfono, con mi manera de sostener la cámara, subió y le tomó una foto a la que me esperaba, para mostrarme quién seré yo cuando no tenga miedo de estar sola. El botón del 11 sigue en el panel del ascensor. Nadie lo tocó desde esa noche. Nadie, excepto yo, que a veces, cuando llego tarde del trabajo y el hall está vacío y el ascensor está esperando con las puertas abiertas, lo miro y pienso que un día voy a volver a tener el valor de apretarlo de nuevo, para saber si ella sigue ahí, para saber si esta vez me deja ver su cara de cerca, para ver si cuando me mire, me reconozco. El botón del piso 11 sigue en ese ascensor. El técnico que lo vio no volvió a responder los mensajes de Paula. La administración del edificio dice que va a reemplazar el panel, que es un error de fábrica. Llevan 8 meses diciéndolo, y el botón sigue ahí. La última historia de esta noche es la que más tiempo tuve guardada, la que recibí y no publiqué durante meses porque, no sabía cómo presentarla sin que sonara a locura. Es de Buenos Aires, de Villa Urquiza, y es la historia de una mujer que se vio a sí misma en la calle. No en un espejo, no en un sueño, en la vereda del frente, caminando hacia ella, con su propia ropa, con su propia cara, y cuando su otra versión la miró, la sonrió muy desafiante. En el folclore escandinavo existe el concepto de doppelganger, el doble espectral de una persona viva. Ver al propio doppelganger se considera el peor presagio posible, el anuncio de la propia muerte. En la cultura popular es un cliché. En los reportes de fenómenos anómalos es uno de los registros más frecuentes y más difíciles de desestimar. Lorena, de 38 años, diseñadora industrial, vive en Villa Urquiza. La vieron en 4 lugares distintos el mismo día, pero ella solo estuvo en uno. Buenas, mi nombre es Lorena y mi historia empezó con mensajes de texto. Un martes de agosto del año pasado me llegaron 3 mensajes de 3 personas distintas en el lapso de 2 horas. Primero era de mi prima. Te vi en el súper de Triunvirato, te llamé y no me escuchaste. ¿Todo bien? El segundo era de una amiga del trabajo. ¿Estabas en el SubTV hoy a las 10? Te vi, pero cuando me acerqué ya no estabas. El tercero era de una vecina. Vi que saliste esta mañana con ese abrigo rojo que te queda tan bien. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste tan temprano? Ese día yo no salí de mi casa hasta las 2 de la tarde. Estuve trabajando desde casa por la mañana. Tengo el historial de trabajo en la computadora, las 3 videollamadas grabadas entre las 10 y las 12. No salí hasta las 2. Les respondí a las 3 personas, les dije que no había salido a la mañana, que debían haberme confundido. Mi prima me dijo que es imposible, que me conoce de toda la vida, que me había visto la cara de cerca, que llevaba mi campera roja, la campera roja que yo tenía efectivamente colgada en el perchero de la entrada.
La amiga del trabajo me dijo que me había visto directo a los ojos en el subte, que yo no respondí, que simplemente me di vuelta y me perdí entre la gente. La vecina me dijo que me había saludado desde el balcón y que yo levanté la mano. Yo levanté la mano. En mi vida la saludo así. Esa tarde salí con la campera roja a hacer unas compras. Caminé por el barrio, todo más que normal, hasta que doblé por Triunvirato y vi a alguien que caminaba en dirección contraria a mí. Llevaba mi campera roja. Tenía mi pelo, mi altura, mi manera de caminar. Esa cosa que uno no puede describir, pero los que te conocen lo reconocen al instante. Caminaba hacia mí. Cuando estábamos a unos 10 metros de distancia, levantó la vista y me miró. Y sonrió. No con sorpresa, no con miedo, con una sonrisa tranquila, casi amable, como la de alguien que esperaba encontrarse con vos. Me detuve, y ella también se detuvo. Y en ese momento exacto, un colectivo pasó entre nosotras. Fue un segundo nomás, y cuando el colectivo pasó de largo, la vereda del frente estaba vacía. Me quedé parada en la esquina sin poder moverme. Una señora que pasaba me preguntó si me sentía bien. Le dije que sí, que había visto algo. La señora me miró y siguió caminando. Volví a casa. Esa noche no dormí. Al día siguiente tuve una quinta persona que me dijo haberme visto. Una conocida del gimnasio que me mandó un mensaje. Te vi anoche caminando por Monroe. Ibas muy rápido. ¡Qué pálida que estabas! La noche anterior yo no salí de mi casa. Llamé a un médico, me hizo estudios, todo normal, sin episodios disociativos, sin trastornos, sin nada. Llamé a una psicóloga, empecé terapia. No porque crea que estoy loca, sino porque necesitaba hablar con alguien que no me mirara con esa mezcla de incomodidad y lástima que ponían todos los demás cuando les contaba. La psicóloga tampoco tiene explicación. Lo que sí me dijo, que fue lo que más me perturbó, es esto. Lorena, en todos los reportes que describen lo que vos describís, la persona que fue vista siempre tiene la misma característica. Hace una sola cosa diferente al original. Le pregunté qué hacía diferente. Sonríe, dijo. Siempre sonríe. El original no sonríe en ese momento. Está en otro lado, trabajando, durmiendo, pero el doble sonríe. Hizo una pausa. ¿Vos sonreíste cuando la viste? Le dije que no, que me paralicé. Claro, dijo, porque vos sos la original. No sé qué soy yo. No sé qué era lo que me miraba desde la vereda de enfrente, pero sé que la sonrisa que me dio era tranquila, como de alguien que sabe algo que yo no sé, como de alguien que ya llegó a un lugar al que yo todavía estoy llegando. Y eso, no sé por qué, es lo más aterrador de todo. Más que verme en la calle, más que no saber qué soy, lo más aterrador es esa sonrisa, porque era exactamente la sonrisa que yo haría si ya no tuviera nada que temer. 6 historias, 6 personas distintas, 6 puntos en el mapa argentino donde algo falló. No tengo explicaciones, no voy a darte una. Cualquier explicación que te dé sería mentirte. Lo que sí te digo es esto. Todas estas personas tenían algo en común antes de que le pasara lo que les pasó. Estaban distraídas, iban de un lado al otro en piloto automático, mirando el celular, pensando en el trabajo, en las deudas, en la lista del súper. No estaban mirando. Y la realidad los detuvo en seco, como si el sistema necesitara que alguien la viera, que alguien prestara atención. ¿A vos alguna vez te pasó algo que no tenía explicación? Contalo en los comentarios. Entonces, antes de cerrar, esta noche, antes de dormirte, hacé lo que te pedí al principio. Mira el cuarto donde estás. Mira las paredes, la puerta, la ventana, los objetos en su lugar. ¿Todo en orden?
¿Estás seguro?